Ezequiel Safir, que es consejero delegado de Open Bank. Ya puede ir entrando. Adelante. Gabriel Escarrer, que es presidente de Meliá Hoteles. Y Jesús Ponce, que es presidente de Novartis España y que, bueno, pues como es tendencia en estos tiempos que corren, nos va a acompañar en esta ocasión, nos va a acompañar a través de la pantalla. Me voy a sentar aquí con vosotros porque la encargada de moderar esta mesa es Ángeles Blanco, soy yo, así que no me muevo de este escenario y me quedo aquí con vosotros. Os digo lo mismo que comentaba también, y también se lo digo a Jesús, que nos está escuchando, ahí le vemos en la pantalla. Os digo lo mismo que les había dicho antes también a ellos dos, podéis interrumpiros y podéis llevaros la contraria incluso, si queréis en algún punto, porque este debate será muchísimo más animado y enriquecedor, o sea que no me pidáis permiso, quitaros la palabra cuando queráis y os podéis aportar todo aquello que consideréis oportuno. Perfecto. Voy a lanzar primero una pregunta, que esta sí es concreto para Gabriel Escarrer, porque me gustaría saber, hay personas que están asegurando que el peso del turismo, es una cosa que se ha oído últimamente, que el peso del turismo debería ser menor en la economía española, en nuestra economía. ¿Qué opina? Pues como comprenderá, viviendo el turismo y siendo un sector tan competitivo, me cuesta entenderlo. Yo lo que digo es que España somos unos privilegiados. O sea, tenemos un país que reúne unas condiciones estupendas. Tenemos más de 5.000 kilómetros de costas, más de 500 playas con bandera azul, más de 3.000 horas de sol al día. Pero eso también lo tienen otros países. Ahora, lo que hace único a España es que, además de esa oferta de sol y playa, tenemos una oferta maravillosa, gastronómica, medioambiental, patrimonial, cultural, etcétera, que hace que seamos un auténtico líder a nivel mundial. Yo lo digo yo, lo dice el Fondo Económico Mundial. Durante 5 años consecutivos ha dicho que España es el país más competitivo turísticamente hablando del mundo. Con lo cual tenemos un sector que nos podemos sentir muy orgullosos del mismo. Ahora, que el nuevo modelo económico tenga que ir en detrimento del turismo es algo que no entiendo. Y si me permite algún símil, que se lo expliqué otro día a mis hijos y lo entendieron perfectamente. Esto es como si tengo una clase reducida de alumnos, tengo 5 o 6 alumnos, pero hay uno que destaca por su competitividad, porque lo hace muy bien, porque tiene un rendimiento académico espectacular. Y eso ayuda a subir pues, el listón de toda la clase. En este caso sería el PIB de toda la nación. Ese alumno se llama turismo. Ese turismo o ese alumno tiene un problema puntual, coyuntural, que se llama COVID, que nunca lo había tenido en 65 años. Entonces está tocado y está realmente mal. Pero lo que hay que hacer es no aparcarlo. O sea, lo que hay que hacer es coger a ese alumno, pues intentar curarlo lo antes posible para que salga y buscar qué es lo que nos va a hacer competitivo en los próximos 20 años, que probablemente será un nuevo modelo en donde el turismo tenga que digitalizarse más, tenga que ser más sostenible, tenga que ser más competitivo. Pero partemos de algo muy importante y busquemos los otros alumnos que quizás están más rezagados para que realmente acompañen a este alumno, con lo cual creamos un pastel, un PIB a nivel nacional más grande, donde cada uno tenga su cuota de mercado. Ahora, no nos olvidemos que en el 2008, en la crisis anterior, el sector que antes salió de la crisis, que generó más puestos de trabajo y que cada año, de 2008 hasta el 2019, creció porcentualmente entre un 2 o un 3% por encima del PIB nacional, fue el turismo, con lo cual es la locomotora de crecimiento, fue el alumno aventajado. Yo creo que cualquier otro país se pegaría por tener este segmento tan competitivo. Entonces, a mí estas voces críticas que dicen el peso que hemos tenido, pues yo creo que lo que hay que hacer es ayudarle a salir de este problema lo antes posible, cuando nunca ha tenido un problema en 65 años, démosle las herramientas para volver a ser competitivo en los próximos 20 años y sigamos trabajando otros segmentos. Pero no lo demonicemos porque creo que no es el camino. Quería escuchar, esta era la única pregunta que voy a hacer a título personal, porque es verdad que tenía mucha curiosidad por saber tu opinión, porque es un tema, una cuestión que está muy sobre la mesa, ¿no? durante estos días y estos meses. Bueno, voy a lanzar una pregunta ahora sí, lanzo las preguntas y vais contestando. No voy a dirigir las preguntas personalmente a ninguna de vosotros, pero sí que os pido que vayáis contestando vosotros. Y la pregunta es muy clara y muy directa. ¿Cuál es, en vuestra opinión, el motor de cambio en España?
en nuestro país? Si quieres, empezamos por ti, Gabriel. A ver, Ángeles, creo que hilando un poco con lo que decía Gabriel, el motor de cambio es el empresario y el autónomo, el español que se levanta a la mañana y que va al trabajo. Yo siento que hay una realidad que es que aunque tengamos COVID, aunque tengamos el bicho, como dices, esto está continuando. A la mañana voy al trabajo y la gente se levanta, se va al trabajo. Me parece importantísimo lo que hemos hecho, el esfuerzo de vuelta al trabajo y de entender que si bien el descubrimiento del trabajo remoto creo que es un hallazgo, creo que el descubrimiento del trabajo remoto es algo que va a quedarse para el futuro, para todo lo que agrega, que es mucho. Me parece que hay un cambio a la forma en la que trabajamos los españoles y la conciliación, sobre todo que España tenía, bueno, primera persona, como argentinos si me permiten, pero España tenía unos horarios de trabajo a comparación del resto de Europa extendidísimos que hacían la conciliación para hombres y mujeres casi imposible. Creo que el trabajo remoto viene a solucionar muchísimo de eso y mantiene la productividad, pero también se ha demostrado que el trabajo remoto in extremis no permite trabajar, no permite relación ni nada de eso. Entonces, yo creo que el motor actual y la recuperación va a ser saber leer qué es lo que nos pasó y qué es lo que no nos pasó. El sector de turismo no tuvo un problema, hay un problema exógeno que no tiene nada que ver. O sea, tú dices, tendremos que reinventarnos. Pues bien, todo el mundo se reinventará, pero no es una tarea ni para la banca ni para el sector de turismo, es para toda la sociedad y hasta cierto punto porque es un factor exógeno. No hemos empezado esta situación sobreapalancada a las compañías, no están sobrevalorados los activos, los individuos españoles no estaban sobreendeudados, ha venido un factor externo, nos ha dado un sacudón. Por sobre todas las cosas, lo que va a quedar cuando miremos estos libros de historia es los muertos y la gente y las familias que han sufrido pérdidas. El resto será anecdótico en la historia de una industria. Yo creo que el motor de recuperación van a ser, como es siempre las economías, las áreas donde tenemos campeones. Y tenemos la suerte que en España hay muchas áreas, tanto energía, banca, turismo, donde hay campeones, donde tenemos motores de economía y donde, mientras no les soltemos la mano, mientras entendamos que esta vez la banca es parte de la solución y estamos siendo activamente parte de la solución con un montón de actividades que te cuento luego para no acaparar mucho el micrófono, que otra vez darle el micrófono a Andrés, a un argentino, tú tienes cada idea, pero y empujarlo y volver a eso, y luego el rol individual de cada uno de nosotros, de seguir adelante, de ir a la cafetería, al bar cuando se pueda, respetando la distancia, con la mascarilla, todo lo que haga falta, pero si pretendemos cuando todo esto pase que el señor del bar de la esquina y el hotel nos atiendan, toca ahora ponerse las pilas y cuando uno tiene que viajar se puede viajar, ir al hotel cuando quiera al hotel, ir a la cafetería y moverlo. Si no, señores, no vamos a tener nada que volver. Jesús, le paso la palabra a Jesús, luego escuchamos a Gabriel, como ya te hemos escuchado al principio, vamos a dejar ahora que intervenga Jesús. Muchísimas gracias, Ángeles, y comenzar primero diciendo que es un orgullo y un privilegio compartir espacio, digámoslo así, con Gabriel y con Ezequiel y tener la oportunidad de hacer un role model de esta interconectividad y esta cercanía que comentabas, Ángeles, que el evento nos garantiza, incluso teniendo el apoyo de las tecnologías digitales. Primer punto de empatía absoluto con Gabriel. Creo que tenemos una oportunidad para desarrollar puntos en aquellos sectores donde tengamos oportunidades de avanzar. El turismo es uno de nuestros principales sectores que tenemos que proteger y desarrollar al máximo. Nuestro apoyo desde todos los sectores para que eso siga pasando. El segundo comentario que me gustaría hacer es relativo a estas motor de cambio, palancas de cambio. Yo quería dar la enhorabuena a Forbes por el tono, teniendo un foro socioeconómico y mediático como el que estamos viviendo, de poner acento en el futuro y tener enfoques como en esta mesa donde nos centramos en ver cómo reinventar España para liderar el futuro. Creo que esa es una de las palancas de cambio clave en nuestros ejes de comunicación, en el enfocar en acciones concretas y cosas que se puedan hacer para orientar nuestra estrategia de futuro y nuestros objetivos de futuro. Creo que estamos viviendo una sobrecomunicación, una sobredisección científica de los problemas que tenemos alrededor por 17 ángulos, con 17 estructuras, con 17 opiniones para analizar problemas, cuando realmente tenemos, para acelerar este motor de cambio, que enfocarnos en estrategias y soluciones. Quería hacer una conexión en ese camino con algo en el que estoy 200% de acuerdo con Domingo Mirón relativamente al propósito y que nos mueva un propósito en este camino, ¿no? Como palanca de cambio.
Precisamente reimaginar el futuro es la clave para liderar ese futuro. Tenemos que pensar dónde queremos estar en un futuro. Y eso enlaza muy, muy directamente con el propósito que tenemos en Novartis de reimaginar la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas. Ese propósito es el que nos guía y el que para mí da dos ejes claves como motor de cambio que quería compartir desde mi perspectiva sectorial: innovación y colaboración. En el tema de innovación me gustaría diseccionarlo en tres elementos, porque se puede innovar de muchas maneras, pero sí que tienen tres aspectos relevantes que yo creo que merece la pena compartir con toda la audiencia, relativo a lo que es la I+D+I traducido en estudios clínicos, también la innovación asociada a los nuevos productos y el portfolio de nuevas soluciones que se pueden traer y que se pueden poner en beneficio de toda la sociedad española, y el tercer punto, cómo se hacen las cosas. Dentro de esa innovación, y como también antes recalcaba Domingo Mirón, creo que tenemos que estar orgullosos de que nuestra industria innovadora farmacéutica, tiene una posición preponderante en Europa, de tal manera que cuando hay novedades clínicas, estudios clínicos que hacer, tenemos la garantía de que 1 de cada 3 ensayos clínicos que se ponen en marcha en Europa aterrizan en España. Adicionalmente, eso nos ha llevado a que los niveles de inversión en I+D+I hagan que el sector farmacéutico represente más de un 20% de toda la innovación industrial que se realiza en este país, con una cifra que ronda los 1.200 millones de euros por año, lo cual nos pone en una inversión de aproximadamente 3-4 millones por día invirtiendo en este sentido, ¿no? Son cifras en las que tenemos que estar orgullosos y podemos apalancarnos más todavía. Somos un ejemplo para España y para el mundo. En el ejemplo concreto de Novartis tenemos el orgullo de tener un volumen muy importante dentro de esa innovación, dedicando casi 100 millones de euros a la investigación clínica, pero siendo el tercer país mayor reclutador del mundo y el cuarto país en puesta en marcha de ensayos. Competimos directamente con Estados Unidos, Japón, China y Alemania. Entonces, este punto de apalancamiento en innovación es crítico y estamos viendo que es un aspecto muy relevante y mucho más conocido por la sociedad a día de hoy. Creo que la innovación en nuevos productos que se puedan traer al mercado para seguir siendo un referente en innovación disruptiva es clave. Y en ese sentido, la industria innovadora tiene un papel crítico para reforzar este posicionamiento y yo, como representante de Novartis en este país, quiero compartir la buena noticia de que somos líderes en el desarrollo de medicina personalizada, que es uno de los motores de cambio que van a ocurrir en sanidad a partir de ahora. Hay necesidades no cubiertas con nuevas terapias y nuevas tecnologías celulares, genéticas, que van a estar a disposición de los pacientes y que no tenemos que olvidar que antes, durante y después de esta pandemia seguimos teniendo muchísimas enfermedades no cubiertas que necesitan ser tratadas y puesto foco en ellas. Y como último punto, que luego desarrollaremos a lo largo de nuestra charla, para mí también hay una innovación muy grande en cómo hacemos las cosas, donde aquí quiero hacer una llamada a la audacia con efecto social. Pero luego profundizaremos en estos. Gabriel. Yo creo que lo que nos ha traído la pandemia del coronavirus es algo que nadie se esperaba, sin lugar a dudas. Entonces, es algo que era tan poco previsible que requiere un tratamiento diferente a los anteriores. Y para mí es fundamental la necesidad de ese trabajo público-privado. Tenemos que salir de aquí todos juntos. Y además de público-privado, incluso público-público y privado-privado. Lo que pasa es que previo a esto yo creo que hay que hacer dos reformas de gran calado en España, que es la reforma de la administración pública y la reforma educativa. En el sentido que la reforma de la administración pública, pues si antes de este COVID nos quejábamos de tener una administración pesada, con solapamientos, con poca capacidad de respuesta y muy poco digitalizada, pues este COVID a todos, y entre ellos a todas las empresas, ha supuesto un revulsivo para cuestionarnos absolutamente todos los procesos, para digitalizarnos todavía más. Con lo cual yo me temo que en esta colaboración público-privada, si antes era necesaria, hoy en día es fundamental. Pero el lenguaje va a ser muy diferente, porque va a haber iniciativa privada con unas ganas, con una digitalización, y hablando con una administración pública pesada, donde será difícil entendimiento. Con lo cual, para mí, lo principal en Fix the Basics, arreglar lo básico, es la reforma de la administración pública. Lo otro es la reforma de la educación, porque nos jugamos mucho. Y en la reforma de la educación, a mí me cuesta entender que un país, durante los últimos años, encabeza constantemente el ranking en el informe PISA de fracaso escolar, en donde sea el país donde menos se habla inglés de Europa,
y que ahora, por lo visto, se puede pasar de curso con todos los suspendidos, pues es algo que digo, oye, lo que no pues es que haya tantas reformas educativas y a golpe de legislatura. Y tenemos que ponernos de acuerdo y hacer un pacto de Estado para estos dos temas, para mí, fundamentales. Una vez que lo tengamos, yo creo que es fundamental ese trabajo público-privado para salir de esto y salir fortalecidos y poner en común lo que nos une. Y lo que nos une es luchar contra el coronavirus, sin lugar a dudas. Ahora, imágenes como la de hoy, que seguro, con la moción de censura, viendo cómo se pelean los políticos, no creo que nos ayuden nada. O sea, yo creo que ellos se tendrían que hacer un esfuerzo para salir de esta, para unar fuerzas y luego, si se tienen que hacer auditorías, que se hagan. Si se tienen que depurar responsabilidades, que se hagan. Pero saquemos de esto y vayamos trabajando juntos. El espectáculo que estamos dando en toda Europa para mí es deplorable. Entonces no ayuda nada a la imagen de España. Entonces, si ya España tiene un problema de imagen importante, si hay desunión entre los propios partidos políticos, créeme, yo creo que no es el camino adecuado para el futuro. Apuntabas ahora, Gabriel, una de las cosas que crees que se deberían hacer, y además enlazo ya con la siguiente cuestión también de cara también para el resto de nuestros invitados, sobre la hoja de ruta. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta que siga España en los próximos meses? ¿No? Apuntaba, supongo que también irá por ahí pues la colaboración público-privada, que tanto se está escuchando también en el poco tiempo que llevamos en esta jornada, en esta sesión, ¿no? Que apuntáis a que es imprescindible, pero brevemente, ¿cuáles apuntaríais que sea la hoja de ruta esencial para España en los próximos tiempos que vienen por delante? A mí. Sí, empieza si quieres tú, No, Gabriel. pues está claro que tenemos que tomar medidas muy cortoplacistas para mitigar el problema, porque tenemos un enfermo que es la economía española, la sociedad. Está claro que yo creo que las medidas que se tomaron en la primera fase fueron las adecuadas del confinamiento. Quizás se tomaron con 2 semanas de retraso, pero es una pena lo que nos está pasando ahora. Porque de repente hemos pasado de un mando único a 17 mandos con cada uno su propia interpretación, que significa el coronavirus y la medicina preventiva. Entonces, creo que eso nos está pasando factura. Y lo que sabíamos que venía una segunda ola, mi pregunta es ¿por qué en España ha venido una segunda ola mucho antes que en el resto de países de Europa? ¿Y por qué se está planteando medidas más estrictas que en el resto de Europa? Porque cuando yo digo a un presidente de una comunidad autónoma a decir estamos tomando las medidas de confinamiento más estrictas de España, de Europa, yo creo que es un fracaso. O sea, la primera vez definitivamente era necesario, pero esta segunda vez, si no hubiésemos tomado la medicina preventiva, si no hubiésemos relajado tanto las medidas, no tendríamos que haber llegado aquí. Entonces, yo creo que hay a corto plazo una medida que es mitigar el problema y probablemente tengamos que volver a medidas de confinamiento estrictas, que es lo peor que nos puede pasar, pero creo que es, por desgracia, lo imprescindible, y luego sentarnos a pensar el futuro. Y para mí el futuro tiene que ver mucho con los fondos de reestructuración de Europa. Y esos fondos de reestructuración tenemos que cuestionarnos el modelo que queremos de España. Y ese modelo tiene que ver mucho con temas relacionados con la digitalización, porque ha habido avances espectaculares y como no nos sumamos al carro de la digitalización vamos a perder muchos años de prestigio. Temas relacionados con la sostenibilidad, porque está claro que en la mente del consumidor es una necesidad y más vale que lo hagamos. Y las empresas tienen que ser más justas y tienen que lidiar con el ejemplo, ya que por desgracia muchos de nuestros políticos no lideran con el ejemplo a nivel social, a nivel, pues las empresarias y los empresarios, perdón, y lo tenemos que hacer. Y tenemos que tomar medidas para hacernos más competitivos, porque yo estoy convencido que el entorno post-COVID va a llevar un entorno donde va a haber una crisis económica, el bolsillo del consumidor se va a ver resentido y va a ser un consumidor más exigente que demande más por menos. Y eso, las empresas tenemos que reinventarnos, cuestionarnos todo para ser hipercompetitivos. Entonces, para mí, las 3 claves, sin lugar a dudas, es esas apuestas. Pero antes tenemos que tomar medidas muy tácticas, muy cortoplacistas para mitigar el problema y aprender a vivir con el coronavirus. O sea, la vacuna vendrá cuando tenga que venir, pero hay realidades de otros países como China, donde nosotros estamos presentes desde hace más de 12 años, donde la gente convive perfectamente con el coronavirus y hace vida normal. O sea, con todas las prevenciones, con todas las medidas, ya sea PCR, ya sea bajándose toda la aplicación del coronavirus y con rastreadores constantemente para aquellos casos que tienen identificados. Pero aprendamos a hacer vida normal, porque si no, las consecuencias que nos va a dejar este coronavirus van a ser tremendas a nivel económico, a nivel sociedad y a nivel de confianza. Hay una crisis de confianza del consumidor que tenemos que empezar a enviar mensajes positivos. Y como decía Jesús, pensar en el futuro, porque si no, es que nos vamos a seguir cavando nuestra propia tumba. Sí, yo creo igual, si puedo, para Sí, lo de Gabriel, porque lo has dicho también que hay poco que agregar, pero yo creo que da miedo pensar que el COVID nos distraiga de temas profundos que teníamos antes de llegar a esto.
Hablo de España y de Europa. Hay temas profundos en cuanto a la Unión Europea, en la agenda que antes del COVID no nos dejaban dormir y ahora parece que nos hemos olvidado y no van a desaparecer. Si algo, van a estar igual o más necesarios que antes. Entonces, lo único es, cuando toda esta etapa de COVID termine y todos los expertos que hay, todo el mundo la sabe, más que Jesús, de laboratorios, esto pase. A mí me gustaría volver a los temas claves que tenemos de competitividad en la economía europea versus otros bloques donde en mi sector, en la banca, es más competitivo un banco americano que un banco europeo, claramente por la legislación, donde Open Bank es el banco digital más grande de Europa y es español. Esto es como el jamón, el vino y el turismo, que lo vemos, pero no sabemos que es el mejor del mundo y lo tenemos. Y como extranjero lo veo todos los días. No sé, seremos, creo que 10 veces más grande nuestro hoja balance que el segundo banco digital de Europa. Sin embargo, como sabes, hemos lanzado país, estamos haciendo Holanda, Alemania, Portugal, y es muy difícil porque no está armonizado Europa como creíamos que estaba. Entonces hay trabajo para hacer, trabajo para, en la cuenta pendiente, y yo espero que el COVID no tape todo eso y no postergue todo porque vamos a estar peor. Entonces yo sí estoy de acuerdo que nos toca un rol individual. Creo que lo que ha hecho el Grupo Santander en su momento, en cuanto terminó el confinamiento, de volver a las oficinas todos, teniendo en cuenta que con los miles de empleados que somos en cada ciudad, tanto el grupo, somos parte del motor y movemos. Hay una responsabilidad individual de volver y de hacerlo. Y como dijo Patricia, nuestra directora general, dijo, veo por la calle cuando me levanto a la mañana a la gente que va a currar, va a trabajar y no tiene una opción y no debería tenerlo nadie, hay que hacerlo. Pero no dejemos de pensar en la agenda para el día después y en concentrarnos en que no estábamos en forma estupenda el día anterior y nos va a tocar hacer mucha de la tarea pendiente, mucha. Jesús, tu hoja de ruta. A mí, si me permitís, y estando totalmente de acuerdo con los comentarios que han hecho tanto Gabriel como Ezequiel y anteriormente tanto Domingo como Emilio, con medidas estructurales de digitalización, me gustaría hacer una llamada en la hoja de ruta a esa responsabilidad individual o personal, no solo de las personas, sino de las compañías y de las autoridades, en qué podemos hacer. ¿Qué puedes hacer tú?, ¿no? Como decía Andrés esta mañana. Y para mí, quería dar una dimensión de 4 elementos que son clave. Para mí, en la hoja de ruta, la colaboración es innegable. Estamos ante un entorno en el que las dificultades siempre se van a vencer con un nuevo paradigma por delante, no una nueva realidad, un nuevo paradigma, siempre se van a vencer con espíritu colaborativo, aportando ideas y aprovechando sinergias desde los diferentes elementos. En ese sentido, creo que en el aspecto salud y en el sector salud, la colaboración con autoridades y profesionales sanitarios es crítica por parte de todos los integrantes del sistema, incluido el sector farmacéutico, para buscar soluciones que garanticen la innovación disruptiva con sostenibilidad, porque tenemos que tener en cuenta que hay un desafío de sostenibilidad en el sistema por una población más envejecida, por nuevas enfermedades no cubiertas, etcétera. Y ahí tenemos todos un desafío en el cual nosotros como industria, y Novartis en particular, estamos altamente comprometidos para garantizar innovación sostenible. El segundo punto es liderazgo. Creo que todos tenemos que hacernos una autoexigencia dentro de esa ambición o a un alto nivel de aspiración a tener un liderazgo audaz en todas nuestras compañías, a exigir un liderazgo audaz con coraje, tanto en nivel de empresa como en nivel de políticos. Y este liderazgo audaz tiene que invitar a una responsabilización de la sociedad. Es decir, es muy fácil dictar normas de puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Con esto no estamos corresponsabilizando a la sociedad. La sociedad tiene que ser parte de la solución. Y para que esta sociedad sea parte de la solución y esté concienciada, el tercer elemento que yo creo que tenemos que hacer es comunicar de manera diferente lo que las compañías y los sectores industriales hacemos. Creo que aquí tenemos una tarea que podemos afrontar proactivamente desde nuestro lado, porque la gente ve los diferentes sectores, las diferentes industrias desde la perspectiva del beneficio, no desde el impacto social que generan, no desde los empleos directos, indirectos, inducidos o la contribución no sea solo a innovación, sino también a sostenibilidad medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que tenemos ahí una responsabilidad de que la sociedad se corresponsabilice entendiendo mejor lo que hacemos todos, no solo las compañías y las industrias, sino también las autoridades. Y para mí el cuarto eje, además de colaborar, liderazgo, comunicar diferente, es priorizar. Creo que tenemos que elegir como país nuestras 2 guerras, creo que están elegidas muy claramente, con eje de digitalización, eje de transformación ecológica, pero tenemos que honrarlo con planes estructurales, como bien se decía antes, y tenemos que honrar esa priorización. Este sería un poco el camino. Jesús, engancho con lo que estabas comentando ahora de la
que se viene comentando también durante toda la mañana, ¿no?, de esa colaboración público-privada. La hemos visto en el ámbito sanitario. Ahora me apuntas, Jesús, tú me dices un poco tu opinión en relación a esta colaboración que está habiendo, que habrá o que ha habido, pero también me gustaría saber por vuestra parte en qué punto se encuentra esa colaboración público-privada en otros sectores. Si queréis, empiezo por ti primero, Jesús, para que me contestes y luego voy con el resto de los invitados. A ver, creo que debido a la situación que hemos vivido con la pandemia, hemos tenido una situación ejemplar de colaboración entre autoridades y todos los integrantes del sistema sanitario, bien sea distribución, industria farmacéutica, universidades, medios de comunicación. Creo que ha habido una colaboración ejemplar y una gran solidaridad. Creo que la concienciación de que tenemos que apostar por la ciencia, por la innovación, dado que tenemos soluciones, que tenemos que buscar soluciones que todavía no tenemos en la mano, ha hecho que no solo la sociedad conozca mejor estas necesidades, sino que todos los intervinientes en el sistema se pusiesen a trabajar juntos. Hemos visto colaboración translacional. Hemos visto entre diferentes países cómo se han unido todos para crear fondos para garantizar la disponibilidad de vacunas cuando llegue el momento. Hemos visto colaboración entre compañías y autoridades, incluso entre diferentes compañías, poniendo sus recursos productivos a disposición de otras compañías que podían tener la tecnología. Hemos visto también cómo los diferentes gobiernos están llegando a acuerdos con las compañías. Y desde un principio, cuando llegaron los momentos más duros de la crisis, hemos visto una solidaridad sin precedentes por parte de los intervinientes en el sector. Desde nuestro lado hemos sido parte activa, no solo como industria, sino también como Novartis, en estar desde el primer momento muy sensibles a las necesidades, desde mascarillas a test serológicos que hacían falta o a test PCRs, dando importantes donaciones en los momentos más críticos cuando no los había, en colaboración con ministerios de Sanidad, Hacienda, Comercio, Turismo. En definitiva, se ha articulado una colaboración con todas las autoridades y entre ellas también, ejemplar también la colaboración que se ha desarrollado con la Agencia Española del Medicamento, monitorizando en todo momento la disponibilidad de medicamentos y la distribución de medicamentos para que no faltase ningún suministro de todos ellos durante esos periodos críticos, y en ese sentido hemos tenido una relación de sociedad fantástica con ellos, no solo para distribuir y fabricar los medicamentos que eran necesarios, sino también para garantizar que la actividad de investigación clínica no parase en el país. Porque había nuevos estudios clínicos para el desarrollo del COVID que se han ido trayendo a España y hemos atraído estudios, pero también los otros se han ido realizando, y desde Novartis tenemos el orgullo de decir que hemos sido el primer país del mundo en volver a la recuperación natural de nuestra actividad clínica después de China, lo cual ya habla muy bien de la colaboración tanto con las agencias y las autoridades y la voluntad de poner todo este esfuerzo en la mesa. Por lo tanto, creo que estamos en un momento sin precedentes que se ha ejemplificado debido a la gran crisis y el impacto inicial de colaboración y solidaridad que tenemos que prolongar en el futuro, pero prolongar sin cortapisas. La colaboración público-privada es obligatoria, no solo necesaria. Interesante, Jesús, muy interesante lo que acabas de poner sobre la mesa y fantástico escuchar esto. Y ahora lo traslado a otros sectores. Empiezo ahora por ti. Gabriel, ¿cómo ves esta posible relación público-privada en tu sector? La envidia que me da Jesús cuando le oigo hablar. Y realmente a mí me da satisfacción en el aspecto sanitario, donde todo el mundo se ha volcado. Y nosotros hemos aportado nuestro granito de arena, porque, como comprendéis, una empresa con 65 años de historia jamás se hubiese imaginado que en 18 días cerramos 392 hoteles a nivel mundial. Son 49.000 personas que enviamos a sus casas en 18 días. Lo gratificante, si se quiere llamar, es que tuvimos 21 hoteles medicalizados, de ellos 8 en España. Y esa, pues me llena de orgullo ver cómo entre todos hemos contribuido aportando nuestro granito de arena a este tratamiento para vencer al COVID. Y tuvimos muchísima gente, pero no solamente enfermos del COVID, sino también tuvimos policía, tuvimos militares, tuvimos personal de transporte. O sea, contribuimos entre todos a hacer patria. Y eso, créeme, que como empresario es de las pocas cosas que me siento orgulloso de este COVID. Ahora, respecto al resto de colaboración público-privada, yo creo que está todo por hacer en el sector turístico. Y empiezo por, cuando hablaba Jesús transnacional, a mí como europeo se me rompe el corazón ver
que como del 15 de marzo al 1 de abril empezaron los países europeos a cerrar fronteras, cada uno sin informar a ningún otro, tomando medidas más restrictivas. O sea, hubo una desunión por parte de Europa tremenda. Y la misma desunión ha habido a la hora de abrir las fronteras. Cada uno abría la frontera cuando quería, cada uno aplicando criterios que le parecían adecuados, unos PCRs, otros cuarentenas, otro prohibición total a determinados mercados. Y digo, oye, ¿qué imagen estamos dando de Europa? Si esto lo extrapolas a España, yo creo que ha habido mucho por mejorar, sin lugar a dudas. Entonces, ahora llevamos mascarilla, ahora no llevamos mascarilla, ahora las PCR serán necesarias, ahora no. Ahora tenemos un semáforo dependiendo de qué parámetros, que para mí es fundamental tenerlo. Entonces, eso para mí es un claro... la iniciativa privada llevamos muchos meses diciendo no podemos poner a la gente en cuarentena, no podemos confinar, es lo peor, tenemos que tomar las medidas previas. Entonces, los PCR llevamos el sector turístico diciéndolo desde marzo. Está claro que han evolucionado mucho y que antes era menos factible que ahora, pero es fundamental. O un semáforo, no solamente por países, sino por comunidades autónomas, para que el alemán, si en Canarias, donde hay una tasa de incidencia del COVID muy baja, pueda ir a Canarias y nos jugamos mucho, porque la temporada alta de Canarias empieza ahora el 1 de noviembre y es una economía que se ha desplomado por completo. Entonces, creo que todo eso hace mucha falta y establecer criterios homogéneos por toda Europa y por toda España. Si ya nos cuesta con las 17 comunidades autónomas establecer criterios homogéneos, pero eso hay que extrapolarlo a Europa. Entonces, para mí esos son claros ejemplos de esa falta de colaboración público-privada, porque si no, de esta no salimos. Y el sector turístico, ahora estamos publicando precisamente en una rueda de prensa del Sectur, es el lobby que yo presido, las cifras de bajada del turismo. Estamos hablando que desde el principio de año los ingresos turísticos han bajado un 70% comparado con el año anterior. En números absolutos estamos hablando de más de 106.000 millones de euros. Estamos yéndonos a volúmenes de facturación de hace 25 años, de 1995. Pero si le metiéramos moneda constante, si tuviéramos en cuenta el factor de la inflación, nos estamos yendo a volúmenes de facturación de hace más de 40 años. Entonces, en 65 años no habíamos dado ningún problema. Entonces, tenemos ahora un gran problema en donde tenemos que trabajar todos. Y para mí es fundamental, como decía, esa colaboración público-privada, pero establecer esos parámetros por toda España y por toda Europa. Y que se pueda viajar con PCR y que la gente se acostumbre a vivir con el bicho, con todas las precauciones, pero que se acostumbre. Porque si nos quedamos los brazos cruzados esperando a que venga la vacuna, que igual Jesús nos da alguna noticia positiva, pero venga cuando venga, pues, oye, las consecuencias van a ser nefastas, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel económico y social. Ezequiel, tu sector. Sí, probablemente sectorialmente la banca, por la función que tenemos, que somos los que movemos el dinero en la sociedad, nos ha tocado participar, quizás no tanto como el sector de Jesús, como el sector farmacéutico, pero muy activamente en esto, en la colaboración público-privada que dices, desde el rol que hemos tenido de las moratorias y toda y que es algo que se dice fácil, pero en menos de una semana hemos dado salida a los préstamos de ICO. Creo que el Grupo Santander, más que casi cualquier otro, que es lo que dio lo necesario a la pequeña y mediana empresa española para sobrevivir, pagar y que el sistema se mantenga. Eso ha significado, no trabajar los fines de semana, ha significado una burrada de trabajo, de horas, de todo el sector para poder sacar adelante eso. El hecho de que recibimos los ficheros tanto del ERTE como de pensiones y paro, y se paga directamente independientemente de cuándo llegaron los fondos. O sea, el rol de la banca ha sido una parte intrínseca de la solución. Y luego lo privado, que son costumbres que antes no había, espero que queden, que es en el peor momento, cuando estábamos todos los españoles tratando de que IFEMA como hospital de campaña arranque cuanto antes, levantar el teléfono, llamar a Miquel de Tendam, del Grupo Cortefil, y decirle: tienes oficinas en Hong Kong, estás comprando equipamiento, ahí va mi dinero, compra un par de contenedores para nosotros y tráelo. Y no hay la pregunta, bueno, pero tú eres de otra compañía, lo traigo. No, es el juntarnos, y de pronto los contenedores de todos. Y eso es algo que espero que de algo ya hayamos aprendido. El hecho de que esté la colaboración público-privada o privada-privada sobre la mesa, creo que es fantástico que lo hablemos. El tema es lo que digo siempre: cuando pase el COVID, ¿qué queda de esto? Y lo importante es que quede lo positivo y que entendamos que, en el fondo, una economía como España, el Producto Bruto es como una familia, lo traen los que trabajan en la familia, el Producto Bruto lo traemos los que trabajamos en España, y son los sectores. Y no hay ningún país en el mundo que sea próspero para sus habitantes que no tenga sectores
ciertos sectores muy fuertes. Y es un poco como lo que en tu ejemplo, el mejor alumno del colegio o el primo y el tío rico. Entonces, yo creo que la banca sin duda en España es líder mundial. El Grupo Santander es probablemente de los bancos más grandes del mundo y el más grande de la eurozona. Creo que turismo es otro sector. La inversión en lo farmacéutico. Tengo que citar a Domingo Mirón porque lo han citado todos, pero Domingo dijo algo que es cierto, que es la capacidad de, más allá del problema educativo que haya o no, me preguntaba una persona, empresa americana, qué le dan de comer a los ingenieros españoles, porque estamos montando centros de desarrollo de tecnología y los ingenieros españoles, todos de universidades públicas españolas, la calidad que tienen es fantástica. Estamos montando en el Grupo Santander y en Open Bank más centros de desarrollo de tecnología, es decir, me interesa mucho el después y que el público entienda que no solamente cuando vemos una enfermera o un enfermero en la calle entendemos que son quienes nos van a salvar la vida cuando toque. Creo que los verticales de industria que tenemos y pongo el entretenimiento como parte de eso, todo lo que es entretenimiento, lo que es Horeca, que va adjunto a lo vuestro, pero es parte integral de cómo tratamos a la gente cuando viene, la banca que tenemos y todo, es indispensable. Y nos toca un poco empezar a mimar esos sectores y empujarles a que tiren para adelante. Os quería poner también sobre la mesa ahora, se ha estado hablando durante esta jornada, se habla mucho en la calle, por supuesto, es uno de los pilares fundamentales en estos tiempos, la digitalización. La digitalización que hemos tenido que correr todos, en mayor o menor medida, empresas, pero también usuarios. Nos hemos tenido que poner las pilas, como se suele decir, ¿no?, en esto de la digitalización, porque si no nos quedamos fuera y nos quedamos absolutamente desconectados, ¿no? ¿Cómo reaccionaron? Me gustaría saber cómo reaccionaron las empresas cuando tuvieron que enviar irremediablemente, ¿no?, a sus trabajadores a casa porque no quedaba otra opción, ¿no? ¿Y en qué situación se encuentran ahora? Y si realmente, son tres preguntas en una, si realmente creéis que el teletrabajo ha llegado para quedarse, porque hay también una opinión extendida y es que, bueno, España es un país, como se suele decir, presencialista, ¿no?, en el que parece que a las empresas o muchas empresas sí que les gusta que estén sus empleados y sus trabajadores en el edificio, ¿no?, en las oficinas de la empresa, ¿no? ¿Cómo veis este panorama? Empezamos, que lleva un rato callado, vamos a empezar ahora porque nos está escuchando a través de la pantalla. Jesús. Bueno, creo que la respuesta habla por la propia imagen, ¿no? El teletrabajo ha llegado para quedarse. ¿Cómo hemos vivido esto? Muy brevemente, nosotros como sector farmacéutico hemos tenido una dicotomía muy importante que gestionar. Servicios esenciales de producción y de distribución que se han tenido que garantizar con máximas medidas de seguridad desde el principio, con gente que no ha podido faltar a su puesto de trabajo. Combinado con otro colectivo igualmente importante en número y en calidad de personas de marketing, de ventas, de departamentos médicos, de equipos de ventas, que hemos tenido que retirar del campo de ver clientes para invitarlos a ver clientes de una manera totalmente diferente, apalancándonos en las plataformas digitales, cosa que no estaba tan desarrollado antiguamente, antes del virus. Hemos tenido que manejar esta dicotomía de ansiedades, digamos, que nos ha llevado a un punto de responsabilización máxima, siempre primando por distribuir y fabricar los medicamentos y que llegasen a las personas adecuadas, además que seguíamos con nuestra actividad promocional con otros medios. Siempre velando por la seguridad de los colaboradores y de los vectores de transmisión que podían ser los profesionales sanitarios. El sector farma es un sector muy específico, interacciona con los médicos que están al pie del cañón, ¿no? Por lo tanto, teníamos esa obligación de replegarnos. Esto nos ha obligado a reinventarnos y nos hemos reinventado de tal manera que hemos puesto en marcha dos ejemplos que quería compartir muy rápidamente. El primero ha sido el despliegue de las herramientas digitales en un tiempo récord. Cuando estaban planeadas para desplegarse a lo largo de 10 meses este año, lo hemos desplegado en 2 semanas. Plataformas como Microsoft Teams o Zoom y capacitar a todo el mundo para poder utilizarlas. Y el segundo ejemplo que quería poner iba en línea con esta responsabilización social que creo que todos tenemos que llevar a cabo. Hemos aterrizado con una política que llamamos en Novartis de elige con responsabilidad. Es decir, la seguridad y las normas de seguridad básicas están, cada uno sabe qué contenido tiene su puesto de trabajo y la flexibilidad existe para que decidas, si no eres un servicio esencial, si quieres o no quieres ir a la oficina en función de tu situación privada, tu situación familiar, tu situación de miedo o ansiedad con la enfermedad, disponibilizando las herramientas todas, pero también dando la responsabilidad al empleado de que sea él quien elija. Es decir, no estamos diciendo 2 días en la oficina, 2 días en tu casa. No estamos diciendo normas fijas, sino que le estamos invitando a todo el mundo a que se responsabilice y corresponsabilice, teniendo una muy buena respuesta. Y hemos lanzado esta política no solo para
el tiempo de duración de la pandemia, sino que nos ha ayudado a entender que responsabilizando a los colaboradores, todos como un equipo, vamos a contribuir mucho mejor a las soluciones a la pandemia. Y la hemos anunciado con vocación de permanencia. Elige con responsabilidad. Así es como trabajamos hoy en día. Gabriel. Bueno, yo creo que está para quedarse, pero es complementario. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jesús, pero también con Ezequiel, en el sentido de que va a ayudar mucho a fomentar la conciliación laboral y familiar. O sea, y que el empleado elija si trabajar en casa o trabajar en la oficina y que vaya por resultados. Y nos quitemos esta cultura presencialista que comentabas, que de luego no lleva a nada. La cultura tiene que ser por resultados. Entonces, yo creo que va a ser muy complementario lo uno y lo otro. Ahora, yo lo que veo es que en estos meses de parada, por lo menos nosotros, el sector turístico, nos hemos cuestionado todo como principio de orden. O sea, estar parado después de 65 años, pues o empiezas a pensar en cosas o realmente entras en una depresión profunda. Entonces, yo en este cuestionamiento de todo como principio de orden, me he puesto en lugar del cliente, me he puesto en lugar del hotel. He dicho, oye, ¿qué procesos tienen sentido o no? Y he analizado todos los procesos. Esos procesos que tenían sentido los he industrializado, porque estoy convencido que vamos a vivir un entorno hipercompetitivo. Y una vez industrializado, los estoy digitalizando. Y eso creo que va a ser una gran ventaja competitiva de nuestro grupo versus a otros. De hecho, después de haber invertido 170 millones de euros en los últimos 3 años en la digitalización del grupo, este año, está claro que el presupuesto es diferente, pero estamos abordando un proyecto de 25 millones, con lo cual no estamos quedándonos de brazos cruzados. Pero lo que vengo a decir es que este proceso seguro que lo han iniciado otros muchos empresarios en sus respectivos sectores. Me gustaría pensar qué político o qué administrador público habrá hecho esto. Entonces, que se habrá cuestionado todo como principio de orden, que habrá los procesos, ¿tienen valor añadido sí o no? ¿Se pueden industrializar / digitalizar? Porque si no, si digitalizamos procesos obsoletos, digitalizaremos porquería, porque son procesos que no aportan ningún valor. Y veo que de cada vez esta brecha más entre lo privado y lo público, si antes del COVID era importante, ahora va a ser abismal, porque seguimos teniendo un sistema judicial que es arcaico, donde haya máquinas de escribir, donde se tarda en sacar una sentencia años y años. Entonces, y ya no te hablo de otros estamentos públicos. Entonces, creo que ese proceso de digitalización que va a ser fundamental, que todas las empresas vamos a subirnos al carro, y como decía Jesús, que en 2 meses hemos avanzado lo que probablemente muchos años nos hubiese costado, la administración pública se ha quedado ahí o igual peor. Con lo cual me preocupa mucho que haya una España de 2 velocidades, una España con una velocidad de crucero muy importante y una España que vaya rezagada. Entonces tenemos que abordar esa reforma, como decía antes, la administración pública y asegurarnos que esa digitalización de procesos que añadan valor, no procesos obsoletos, se lleva a cabo, porque si no, como país vamos a ir a 2 velocidades. Ezequiel. Me parece que otra vez... sobre lo que dice Gabriel, yo creo que es una pena que nos quede que la digitalización es trabajar de casa y usar un par de plataformas para hacer videocalls. No es digitalización, es un susto que nos hemos dado, lo estamos haciendo, pero la digitalización se refiere, como bien dices, a los procesos. La digitalización es implica un incremento directo de la productividad de un sector, del sector que sea, y el aumento de productividad quiere decir que como sociedad o como empresa, con el mismo nivel de inversión de recursos obtienes más resultados. Entonces, en lo que se viene, el nivel de competitividad que va a haber, la digitalización no es una opción, es una obligación. La digitalización, en el caso del Grupo Santander, tener a Open Bank como ejemplo de digitalización absoluta es imprescindible como inversión. Y es visionario desde cuando se ha empezado, pero a nivel sector y a nivel país, yo creo que has hablado de las 2 velocidades, si me permito robarte el concepto, tenemos que tener mucho cuidado que no nos encontremos después del COVID, que estamos todos muy orgullosos, que hemos trabajado con nuestras pantallitas, pero las 2 velocidades, no solamente, como has dicho tú, sino las 2 velocidades a nivel Europa, entre país y país, y a nivel sector, entre bloques, entre Europa, Estados Unidos y Asia. Tenemos que entender como europeos que nos interesa muchísimo la digitalización, que no va a pasar si no la fomentamos, y para fomentarla hace falta un marco legal y tributario todo específico para fomentar eso, que empieza por la educación, pero también tiene que ver con cómo tratan las regulaciones a las empresas que se digitalizan. Y en ese sentido, como banco, claramente estamos en un camino de digitalización brutal, yo diría violento en el Grupo Santander, la velocidad antes del COVID que lo hemos hecho,
independiente de que ha habido, no sé si 200.000 empleados en casa en una semana con pantallitas, la digitalización en la banca va a requerir mucha ayuda de la Unión Europea para que seamos bancos digitales paneuropeos y competitivos frente al resto. Si tienes una banca competitiva, tienes una industria competitiva. Para tu sector ser competitivo necesitas una banca muy competitiva que te apoye y te siga. Y para tener una banca competitiva necesitamos tener regulaciones que nos ayuden, claramente. Sigo contigo, Ezequiel, porque bueno, apuntabas también un poco por ahí. Quería preguntaros toda esta situación derivada, ¿no?, de esta pandemia, de esta COVID. Estamos hablando de digitalización, de tecnología. ¿Cómo ayuda esta tecnología a los presidentes, a los responsables, ¿no?, mayores de empresariales a conseguir los objetivos de sus compañías? El problema de la digitalización es que, como todo, cuando se pone muy de moda usar la palabra, pierde sentido y pierde significado. Entonces, por eso yo decía, me parece una pena que si por el COVID queremos que digitalizar es hacer teletrabajo. Yo creo que básicamente lo que nos permite a todos, los que tenemos la fortuna de poder dirigir el destino de una empresa, es aumentar la productividad, que es algo que en un ambiente competitivo es o lo haces o no compites, no estás. Y el aumentar la productividad quiere decir que estamos reemplazando procesos muy complejos y costosos por mucho más simples y digitales, siempre y cuando no estemos haciendo el dicho americano, es garbage in, garbage out. Si digitalizas un proceso burocrático que no era necesario, va a ser un proceso digital no necesario y burocrático, claramente. Eso sí. Entonces lo que nos toca es, creo, centrar el tiro, y me parece súper importante ahora centrarnos no solamente en el COVID y en sobrevivir esta etapa, sino en el futuro, en pensar cómo digitalizamos el futuro. Pero le dejo a Gabriel o Jesús. Gabriel. Porque es que lo nuestro es todo digital. Ezequiel, yo creo que ha contestado la pregunta. Al final buscamos la productividad y la competitividad, y es fundamental. Pero también en nuestro caso nos estamos cuestionando mucho en la digitalización la forma de relacionarnos con nuestros clientes, donde antes en el sector de servicios había más contacto, había más proximidad, y ahora pues tenemos que ayudar en esa digitalización a que no haya tanta proximidad, o si quiere el cliente sí, pero que puedan hacer muchos de los procesos, ya sea de check-in, de check-out, de reservas, de cancelaciones, de comida, de los códigos QR famosos, de los menús. Pues era muy gracioso porque yo era el primero que decía, no puedes poner un menú tradicional en un código QR, porque esto es igual que cuando tú pones en una página de internet en un móvil. Es diferente, porque además las prestaciones son diferentes, con lo cual hay que adaptarlo a un nuevo entorno. No podemos poner una carta tradicional. Entonces nos estamos cuestionando mucho de esto, que yo estoy convencido que va a ir en favor del cliente y que va a apreciar muchísimo. Entonces, además de lo que ha comentado Ezequiel, que para mí es fundamental, la forma de relacionarnos con ellos es sin duda básico, y los datos que nos puedan permitir, o sea, ese conocimiento, esos datos para nosotros es fundamental, para fidelizarlo, para hacer una proposición de valor muy adaptada a sus necesidades, y eso creo que estamos avanzando de una forma muy considerable. Y si puedo, en Europa, para lo que es competitividad, que me parece clave, aproximadamente del dinero americano, de los americanos, de la familia, el 15% está de alguna manera debajo del colchón. No lo usan, está el europeo entre un 40 y un 60%. Eso es dinero que el europeo saca de la economía, quita liquidez y lo tiene guardado. La tecnología lo que nos permite, por ejemplo, en el caso de Open Bank, es hacer la posibilidad de hacer un servicio de inversión automatizada que desde la casa la persona entra y deja que expertos le manejen un dinero, y el dinero sale de abajo del colchón y pasa a estar en el ciclo económico, es vital. Entonces, eso para mí es donde la digitalización aporta competitividad a Europa, a todo, porque si el dinero que está sin producir beneficios produce beneficios, entra al sistema, ayuda a las empresas, ayuda a la liquidez, pero también ayuda a que en el fondo el ahorro del español no se lo coma la inflación. Entonces, yo creo que hay espacios donde la digitalización es vital para el futuro de Europa. Yo creo que en lo que es wealth management, inversiones, por ejemplo, creo que es absolutamente vital. Jesús, ¿y en las farmacéuticas? No puedo estar más de acuerdo con Ezequiel en el concepto de que tenemos que separar digitalización de teletrabajo. Estamos hablando de que la digitalización como herramienta de creación de valor tiene que estar presente en toda la cadena de valor. Y en las farmacéuticas ya tiene ejemplos de aplicación de la tecnología digital y de manejo de datos, que son dos palancas clave en nuestra estrategia, desde el desarrollo de moléculas, aplicando bases de datos y sistemas de inteligencia artificial para hacer las combinaciones que sean posibles, con acuerdos en el ecosistema, como alguno que hemos anunciado desde Novartis con Microsoft,
No solo ahí, sino también en el reclutamiento de estudios clínicos para hacer modelos predictivos de qué perfiles de pacientes son los más adecuados en base a históricos muy potentes que se pueden tener, como a la hora de distribuir y fabricar medicamentos para hacer plataformas de distribución eficientes, donde también hemos anunciado acuerdos a nivel de Amazon Web Services, de tal manera que no solo aplicarlo en toda la cadena de valor, incluso en nuestra forma de presupuestar. Nosotros hemos realizado ya hace 2 años por primera vez nuestro presupuesto de ventas, de ingresos, a través de un sistema de inteligencia artificial basado en históricos para ver nuestro presupuesto de ventas. Toda esta tecnología aplicada a la cadena de valor es la clave de la digitalización y del llevar los procesos al siguiente nivel. Y esto, nuestra visión es que no se puede hacer solos, tenemos que hacerlo en ecosistema. No somos los farmacéuticos o las empresas farmacéuticas, no somos los más expertos en inteligencia artificial o en data management o en tecnologías digitales. Tenemos que buscar estos acuerdos en el ecosistema como punto clave. Nos hemos quedado sin tiempo, pero os voy a hacer una pregunta a los tres. Quiero que me respondáis. La pregunta es muy breve, la respuesta debe ser también muy breve, ¿vale? Entonces, Claro. porque si no, se nos va acumulando el tiempo. Muy francamente, muy sinceramente, quiero que me confeséis cuáles son vuestros puntos débiles. Empiezo, Jesús, por ti. Mira, nuestro punto débil es ser capaces de traer investigación y desarrollo con un fuerte componente de inversión pública, garantizar que la apuesta por la innovación disruptiva no se ve diluida en toda esta situación de crisis, retener el talento. En esta situación cambiante es muy difícil atraer y retener talento de calidad para llevar a cabo ese camino de liderazgo con audacia y energizar, no solo en la crisis, sino como día a día, la colaboración público-privada. Tenemos tarea pendiente ahí. Gabriel. Jesús ha dicho mucho, pero bueno, añadiendo a eso, para mí el mayor reto que tenemos nosotros, por lo menos en mi empresa, es el de seguir motivando a las personas, el que vean el faro del líder, que en estos momentos donde vivimos la tormenta perfecta, con caídas del 80% de ingresos y con falta de visibilidad en el sector, pues tengan ilusión las cosas. Y ahí los proyectos que hemos comentado de digitalización, de sostenibilidad, o sea, Meliá, pues oye, es de las pocas empresas españolas que es medalla de oro en el Standard & Poor's Sustainability Index. Y la semana pasada, pues en el Wall Street Journal citó a las 10 compañías más sostenibles del mundo de cualquier sector y había 2 españolas, que era Iberdrola y Meliá. Entonces, a mí esto me llena de orgullo, pero creo que son revulsivos para tener a la gente motivada en lo que hace. Y que cuando venga la vacuna o el día después, lo que sea, salgamos fortalecidos. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, el mayor reto ahora es tener a la gente motivada y entusiasmada con el proyecto, sabiendo que la incertidumbre que tenemos es máxima. Ezequiel, brevemente. Está todo dicho. Yo creo que lo que tenemos es reto más que debilidad y tenemos un reto todos en común, que es que el día a día de esto no nos haga perder la agenda de futuro que necesitamos tener. Pues aquí terminamos, pero no me puedo ir. Lo siento, soy periodista, no me puedo ir. Hablabas de vacuna. Jesús, vacuna. He oído vacuna. Bueno, yo y toda España y todo el mundo, ¿no? ¿Para cuándo la vacuna? Mira, está claro que todos los esfuerzos que se están desarrollando pueden dar a luz entre finales de este año y primeros del año que viene, pero a mí me gustaría dejar un mensaje más profundo que ese, porque es que la vacuna no va a ser el game changer o el factor tan decisivo de paso de un motivo al otro. El factor clave de paso de esta crisis va a ser acostumbrarnos a vivir con el COVID. Como bien decía Gabriel, la vacuna va a tener su aterrizaje gradual, va a haber varias opciones, va a haber reacciones sociales diferentes frente a la vacuna, va a haber desconocimiento. No olvidemos que todo esto ha sido un proceso muy acelerado para llegar al mercado lo más rápido posible y esto tiene consecuencias que se irán gestionando una vez que lleguen también, a nivel de incertidumbre, a nivel de conocimiento. Por lo tanto, la vacuna llegará pronto, pero no creo que sea la solución mágica para todo esto que vivimos, sino que creo que la solución es responsabilizarnos como sociedad con el virus, con convivir con el virus. Bueno, nos quedamos con que la vacuna llegará pronto y nos quedamos también con que a partir de ahí no todo está escrito, sino que hay que escribir muchísimo más. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Jesús, Ezequiel, Gabriel, por esta charla, que nos hemos pasado tiempo. Ahora me toca la regañina, pero de verdad que ha sido muy interesante. Gracias de verdad por haber estado aquí esta mañana. Invito a Jesús a que nos siga escuchando ahí a través de la pantalla. Os invito también a vosotros a que nos sigáis escuchando ahí al otro lado de. Muchas gracias de verdad.